Hola nuevamente. En esta ocasión aprenderemos el cuento. ¿Estamos listos? Entonces comencemos. El cuento es una narración corta de hechos que pueden ser ficticios o basados en situaciones reales y que se utiliza con la intención de entretener, impactar, divertir y enseñar. Veamos los orígenes del cuento. El cuento nace prácticamente con la humanidad, en el momento en que se aprendió a comunicarse utilizando el lenguaje verbal, y se tuvo la necesidad y el deseo de expresar cualquier acontecimiento que ocurriera a lo largo del día, como por ejemplo, contar dónde se encontró agua o cómo sobrevivieron a un peligro, o simplemente para enseñar a realizar alguna actividad. Desde ese momento, el cuento empieza a formar y a contar la historia de la humanidad. Durante mucho tiempo, el cuento formó una tradición oral, y con el desarrollo de la escritura se logró plasmar y recopilar gran variedad de relatos que fueron tradición, así también como se empezaron a producir nuevas narraciones. Muchos de estos relatos se perdieron, ya que se tardó en desarrollar la escritura. Una de las más famosas recopilaciones de cuentos es Las 1001 noches del Antiguo Oriente. Pero ¿cuál es su origen? La palabra cuento viene del latín computus o computare, lo que quiere decir enumerar y narrar hechos ocurridos. Contar objetos como ovejas, por ejemplo, para dormir, no es lo mismo que contar un cuento para dormir. Pero veamos las características del cuento. Las principales características del cuento son brevedad, concisión, elemento imaginativo y el ánimo de moraleja. Desarrollemos cada uno de estos. Brevedad. La brevedad es necesaria para mantener al lector interesado y en suspenso y busca que no abandone la lectura hasta el final del mismo. Un cuento es como una fotografía y debe ser contado de tal manera que produzca en el lector un efecto para que no pueda olvidar tan fácilmente, para que lo pueda recordar y contárselo a otras personas. Otro de los elementos es la concisión. Un cuento debe ser conciso. Para eso no puede perderse en detalles que no sean importantes para la historia. Y también tenemos el elemento imaginativo. La imaginación debe transportar al lector a un mundo donde él también pueda participar, ya sea como un personaje o un testigo activo. Y por último tenemos el ánimo de la moraleja. Los cuentos deben tener la intención de que el lector inmediatamente después de leerlos reflexione y saque sus propias conclusiones. Eso quiere decir reflexionar al terminar la lectura. De esta manera hemos hablado un poquito del cuento y sus características. Entonces será hasta la próxima. Gracias por su atención y bye bye.